Capítulo 8. El Maestro enviado por Dios. Dice en Hebreos 12:3, mediten en el ejemplo de Jesús. Se llamará su nombre admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. En el Maestro enviado por Dios, el cielo dio a los seres humanos lo mejor y lo más grande que tenía. Aquel que había estado en los consejos del Altísimo, que había morado en el más íntimo santuario del Eterno, fue escogido para revelar personalmente a la humanidad el conocimiento de Dios. Por medio de Cristo había sido transmitido cada rayo de luz divina que había llegado a nuestro mundo caído. Él fue quien habló a través de todo aquel que en el transcurso de los siglos había sido transmisor de la palabra de Dios a la humanidad. Todo lo realmente bueno de las almas más nobles y grandes de la tierra eran reflejos suyos. La pureza y la bondad de José, la fe, la mansedumbre y la tolerancia de Moisés, la firmeza de Eliseo, la noble integridad y la firmeza de Daniel, el entusiasmo y la abnegación de Pablo, el poder mental y espiritual manifestado en todos estos personajes y en todos los demás seres humanos que han vivido en esta tierra no eran más que destellos del esplendor de la gloria de Cristo. En Él se hallaba el ideal perfecto. Cristo vino al mundo para revelar este ideal como el único y verdadero propósito de nuestros esfuerzos, para mostrar lo que debemos ser, lo que llegaríamos a ser si lo recibimos y si permitimos que la divinidad habite en nosotros. Vino a mostrar de qué manera han de ser educados los seres humanos como conviene a hijos de Dios, cómo deben ser puestos en práctica en esta vida los principios del cielo. El mayor don de Dios se otorgó para responder a la mayor de las necesidades humanas. La luz apareció cuando la oscuridad del mundo era más intensa. Hacía mucho que a consecuencia de las falsas enseñanzas, las mentes humanas habían sido alejadas de Dios. En los sistemas predominantes de educación, la filosofía humana había sustituido a la revelación divina. En vez de la norma de verdad dada por el cielo, se había aceptado una norma de invención humana. Se habían apartado de la luz de la vida para andar a la luz del fuego que ellos mismos habían encendido. Tras separarse de Dios y puesta su confianza únicamente en el poder humano, su fuerza se había convertido en debilidad. Ni siquiera eran capaces de alcanzar la norma que ellos mismos habían establecido. La falta de verdadera excelencia era suplida por la apariencia y la mera profesión de fe. La apariencia reemplazaba la realidad. De vez en cuando se levantaban maestros que dirigían la atención del pueblo a la fuente de la verdad. Se enunciaban principios rectos y habían vidas humanas que habían dado testimonio de su poder, pero estos esfuerzos no conseguían resultados duraderos. Por un breve periodo de tiempo se frenaba la corriente del mal, pero no se detenía su curso descendente. Los reformadores eran como luces que brillaban en la oscuridad, pero que no la podían disipar. El mundo amaba más las tinieblas que la luz. Cuando Cristo vino a la tierra, la humanidad parecía muy próxima a caer en su más bajo nivel. El fundamento mismo de la sociedad estaba minado. La vida había llegado a ser falsa y artificial. Los judíos, destituidos del poder de la palabra de Dios, lo que estaban impartiendo al mundo eran tradiciones y especulaciones que adormecían la mente y el espíritu. El culto a Dios en espíritu y en verdad había sido suplantado por la glorificación de lo humano en una reiteración interminable de ceremonias creadas por los propios seres humanos. En el mundo, todos los sistemas religiosos perdían su influencia sobre las mentes y los espíritus. Hartos de fábulas y mentiras y con el deseo de liberarse de esas ideas, los pueblos se volvieron hacia la incredulidad y el materialismo. Al excluir de sus cálculos la eternidad, vivían para el presente.
A medida que dejaban de reconocer al ser divino, dejaban de tener consideración por el ser humano. La verdad, el honor, la integridad, la confianza, la compasión estaban desapareciendo de la tierra. La avaricia implacable y la ambición absorbente creaban una desconfianza universal. La idea del deber, de las obligaciones, de la fuerza hacia la debilidad, de la dignidad y los derechos humanos eran desechadas como algo utópico. El pueblo común era considerado como simples bestias de carga, o si acaso como meros instrumentos o escalones para lograr lo que se ambicionaba. Se buscaban como el mayor bien la riqueza, el poder, la comodidad y los placeres. La degeneración física, el letargo mental y la muerte espiritual eran las características de la época. A medida que las pasiones y las malvadas intenciones de la gente eliminaban a Dios de sus pensamientos, ese olvido los inclinaba cada vez más con fuerza hacia el mal. El corazón que amaba el pecado vestía con sus atributos humanos a Dios, y este concepto fortalecía el poder del pecado. Decididos a complacerse a sí mismos, los seres humanos llegaron a considerar a Dios como semejantes a ellos, es decir, como un ser cuya meta era la glorificación del yo, cuyas exigencias respondían a su propio placer, un ser que elevaba o abatía a sus criaturas según éstas contribuyeran a la realización de sus propósitos egoístas o lo obstruyeran. Las gentes más bajas consideraban que el Ser Supremo difería poco de sus opresores, a excepción de los que sobrepujaba en poder. Estas ideas habían penetrado en todas las manifestaciones religiosas y todas las religiones se habían convertido en un sistema de chantaje. Los adoradores trataban de congraciarse con la deidad por medio de ofrendas y ceremonias, con el fin de asegurarse su favor para el logro de sus propios fines. Era una religión que no influía ni sobre el corazón ni en la conciencia. Se reducía a una serie de ceremonias de las cuales la gente se cansaba y hubiera querido liberarse, de no ser por las ventajas que supuestamente ofrecía. De ese modo, el mal, al no ser refrenado, aumentaba. Mientras disminuía el aprecio por el bien y el deseo de practicarlo, los seres humanos perdieron la imagen de Dios y recibieron el sello del poder demoníaco que los dominaba. Todo el mundo se iba convirtiendo en un sumidero de corrupción. Únicamente había una esperanza para la humanidad, y era que se pusiera nueva levadura en aquella masa de elementos discordantes y corruptos, que se introdujera el poder de una vida nueva, que se restaurara en el mundo el conocimiento de Dios. Cristo vino para restaurar ese conocimiento. Vino para poner a un lado las falsas enseñanzas mediante las cuales los que decían conocer a Dios lo habían desfigurado. Vino a manifestar la naturaleza de su ley, a revelar en su carácter la belleza de la santidad. Cristo vino al mundo con el amor acumulado de toda la eternidad. Al eliminar las exigencias que hacían gravosa la ley de Dios, demostró que es una ley de amor, una expresión de la bondad divina. Demostró que la obediencia a sus principios entraña la felicidad de la humanidad y con ella la estabilidad, el mismo cimiento y armazón de la sociedad. Lejos de contener requisitos arbitrarios, la ley de Dios nos ha sido dada como protección. El que acepta sus principios es preservado del mal. La fidelidad a Dios implica fidelidad al prójimo. De ese modo, la ley protege los derechos y la individualidad de todo ser humano. Prohíbe al superior oprimir y al subalterno desobedecer. Asegura nuestro bienestar, tanto para este mundo como para el venidero. Para el obediente es la garantía de la vida eterna, porque expresa los principios que permanecen para siempre. Cristo vino a demostrar el valor de los principios divinos por medio de la revelación de su poder
para regenerar a la especie humana. Vino a enseñar cómo se deben desarrollar y aplicar esos principios. Entonces, para la gente, el valor de todo lo determinaba la apariencia exterior. Al perder su poder, la religión había aumentado su pompa. Los educadores de la época trataban de imponer respeto mediante la ostentación y la grandilocuencia. Comparada con todo esto, la vida de Cristo establecía un marcado contraste. Ponía en evidencia la falta de valor de las cosas que la gente consideraba como esenciales para la vida. Al nacer en un ambiente más tosco, al compartir un hogar y una vida humildes y la ocupación de un artesano, al vivir una vida sin deseos de fama e identificarse con los trabajadores ignorados por el mundo, Jesús siguió el plan divino de la educación. No buscó las escuelas de su tiempo, que magnificaban las cosas pequeñas y empequeñecían las grandes. Obtuvo su educación directamente de las fuentes indicadas por el cielo, del trabajo útil y del estudio de las escrituras y la naturaleza y de las vicisitudes de la vida que constituyen los libros de textos de Dios, llenos de instrucción para todos los que lo buscan con manos dispuestas, ojos abiertos y corazón comprensivo. El niño crecía y se fortalecía, se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Preparado de esta manera, salió para cumplir su misión y cuando estaba con la gente, siempre ejercía sobre todo el mundo una influencia positiva y transmitía un poder que nunca se había visto. El que trataba de transformar a la humanidad debe comprender a la humanidad. Solo por medio de la bondad, la fe, el amor, pueden ser alcanzados y ennoblecidos los seres humanos. En esto Cristo constituye al maestro de los maestros, el único de todos los que hayan podido haber en esta tierra que ha sido capaz de comprender verdaderamente el alma humana. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros y nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Cristo es el único que sufrió todas las penalidades y tentaciones que sobrevienen a los seres humanos. Nunca ha sido tan fieramente perseguido por la tentación otro ser nacido de mujer. Nunca ha tenido nadie que cargar con toda la inconmensurable carga de los pecados y dolores del mundo. Nunca hubo otro cuya misericordia fuera tan abarcante y tierna. Habiendo participado de todo lo que experimenta la especie humana, no solamente podía condolerse de todo el que estuviera abrumado y tentado en la lucha, sino que empatizaba con él. Practicaba lo que enseñaba. Porque ejemplo os he dado, dijo a sus discípulos, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre. Lo que Cristo decía fue ejemplificado y corroborado en su vida. Es más, Él era lo que enseñaba. Sus palabras no solo eran la expresión de la experiencia de su propia vida, sino de su propio carácter. No solamente enseñó la verdad, Él era la verdad. Eso era lo que hacía poderosa su enseñanza. Cristo reprendía fielmente. Nunca vivió otro que odiara tanto el mal, ni cuyas acusaciones fueran tan explícitas. Su misma presencia suponía un reproche para todo lo falso y lo bajo. A la luz de su pureza, la gente se daba cuenta de la falta de pureza de ellos y de que el propósito de sus vidas era despreciable y falso. Sin embargo, Él los atraía. El que había creado al hombre apreciaba el valor de la humanidad. Denunciaba el mal como enemigo de aquellos a quienes trataba de bendecir y salvar. En todo ser humano, sin importar el nivel al cual hubiera caído, veía a un hijo de Dios que podía recobrar el privilegio de relacionarse con la divinidad. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Al contemplar a los seres humanos sumidos en el sufrimiento y la degradación, Cristo percibió que donde nada más se percibía desesperación y ruina, había motivos de esperanza.
Siempre que se ponía de manifiesto un caso de necesidad, él veía una oportunidad de restauración. Respondía a las almas tentadas, derrotadas, que se sentían perdidas, a punto de perecer, no con acusación, sino con bendición. Las bienaventuranzas constituyeron su saludo para toda la familia humana. Al contemplar la gran multitud reunida para escuchar el sermón del monte, pareció olvidar por el momento que no se hallaba en el cielo y usó el saludo familiar del mundo de la luz. De sus labios brotaron bendiciones como de un manantial por largo tiempo obstruido. Apartándose de las ambiciones y engreídos favoritos de este mundo, declaró que serían bendecidos los que, aunque fueran grandes su necesidad, recibieran su luz y su amor. Abrió sus brazos a los pobres en espíritu, afligidos, perseguidos, diciendo: venid a mí y yo os haré descansar. En todo ser humano percibía posibilidades infinitas. Veía a los hombres según podrían ser transformados por su gracia en la luz de Jehová nuestro Dios. Al mirarlos con esperanza, inspiraba esperanza. Al saludarlos con confianza, inspiraba confianza. Al revelar en sí mismo el verdadero ideal del ser humano, despertaba el deseo y la fe de obtenerlo. En su presencia, las almas despreciadas y caídas se percataban de que seguían siendo seres humanos y anhelaban demostrar que eran dignas de su consideración. En más de un corazón reacio hizo surgir impulsos hacia la santidad, y más de un desesperado descubrió la esperanza de una vida nueva. Cristo ligaba a los seres humanos a su corazón con lazos de amor y devoción, y con los mismos lazos los ligaba a sus semejantes. Con él el amor era vida y la vida servicio. De gracia recibisteis, dad de gracia, dijo Jesús. No tan solo en la cruz se sacrificó Cristo por la humanidad. Cuando anduvo haciendo bienes, su experiencia cotidiana era un derramamiento de su vida. Esta forma de vivir solo podía mantenerse porque Jesús vivió dependiendo de Dios y en comunión con Él. Nosotros acudimos de vez en cuando al lugar secreto del Altísimo, bajo la sombra del Omnipotente. Permanecemos allí un tiempo y el resultado se manifiesta en acciones nobles. Luego falla nuestra fe, se interrumpe la comunión con Dios y echamos a perder la obra de la vida. Pero la vida de Jesús era una vida de confianza constante, sostenida por una comunión continua, y su servicio en favor del cielo y la tierra no tuvo fracaso ni vacilación. Como hombre, Cristo suplicaba ante el trono de Dios hasta que su humanidad se cargaba de una corriente celestial que unía la humanidad con la divinidad, recibía vida de Dios y la impartía a los hombres. Jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Esto se habría aplicado a Cristo aun cuando hubiera enseñado únicamente en cuanto a lo físico y lo intelectual, o en materias de teoría y especulación. Podría haber revelado misterios cuya comprensión habría requerido siglos de trabajo y estudio. Podría haber hecho aportes científicos que hasta el fin del tiempo hubieran proporcionado material para el pensamiento y estímulo a la inventiva, pero no lo hizo. Nada dijo para satisfacer la curiosidad o estimular la ambición egoísta. No se ocupó de teorías abstractas, sino de lo que es indispensable para el desarrollo del carácter, de lo que amplía la aptitud del hombre para conocer a Dios y aumenta nuestro poder para hacer el bien. Habló de las verdades que se refieren a la conducta de la vida y que nos vinculan con la eternidad. En vez de guiar al pueblo a estudiar las teorías humanas en cuanto a Dios, a su palabra o a sus obras, le enseñó a contemplarlo según se manifiesta en sus obras, en su palabra y por medio de sus providencias. Puso sus mentes en contacto con la mente del Ser Infinito, y se admiraban de su doctrina porque su palabra tenía autoridad. Nunca se había oído hablar a nadie con ese poder capaz de estimular el pensamiento, alentar las esperanzas y activar todas las potencias físicas, mentales y espirituales.
La enseñanza de Cristo, lo mismo que su amor, abarca el mundo. Nunca podrá haber una circunstancia de la vida, una crisis de la experiencia humana que no haya sido prevista en su enseñanza y para la cual no tengan orientación sus principios. Las palabras del Príncipe de los Maestros serán una guía para sus colaboradores hasta el fin. Para él eran uno el presente y el futuro, lo cercano y lo lejano. Tenía presente las necesidades de toda la humanidad. Ante su mente estaban desplegadas todas las escenas de esfuerzo y progreso humano, de tentación y conflicto, perplejidad y peligro. Conocía todos los corazones, todos los hogares, todos los placeres, los gozos y las aspiraciones. No solo hablaba para toda la humanidad, sino a ella misma. Su mensaje alcanzaba al niñito en la alegría de la mañana de su vida, al corazón ansioso e inquieto de la juventud, a los adultos que en la plenitud de sus años llevaban la carga de la responsabilidad, a los ancianos en su debilidad y cansancio. Su mensaje era para todos, para todo ser humano de todos los lugares y de todos los tiempos. Su enseñanza abarcaba lo temporal y lo eterno, lo visible y su relación con lo invisible, los incidentes pasajeros de la vida común y los solemnes sucesos de la vida futura. Establecía la verdadera relación que existe entre las cosas de esta vida como subordinadas a las de interés eterno, pero no ignoraba su importancia. Su enseñanza, lo que enseñaba desde el cielo a la tierra, estaban vinculados, y el conocimiento de la verdad divina nos ofrece la mejor preparación para desempeñar las responsabilidades de la vida cotidiana. Para él, nada carecía de propósito. Los juegos de los niños, los trabajos de los mayores, los goces, afanes y dolores de la vida eran medios que respondían a un fin, el ennoblecimiento de Dios para la elevación de la humanidad. De los labios de Cristo, la palabra de Dios llegaba a los corazones con poder y nuevo sentido. Su enseñanza proyectó nueva luz sobre toda la creación. En la faz de la naturaleza se vio una vez más la luz que el pecado había eclipsado. En todos los hechos e incidentes de la vida se revelaba una lección divina y la posibilidad de gozar de la compañía de Dios. El Señor volvió a morar en la tierra. Los corazones humanos percibieron su presencia. El mundo fue rodeado por su amor. El cielo descendió a la tierra. En Cristo, sus corazones reconocieron a aquel que les había dado acceso a la ciencia de la eternidad, Emmanuel, que significa Dios con nosotros. En el Maestro, enviado por Dios, halla lo esencial, toda verdadera obra educativa. De la obra de hoy, lo mismo que de la que se estableció hace 1800 años, el Salvador dice: yo soy el primero y el último, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. En presencia de semejante maestro, de semejante oportunidad para obtener educación divina, es una necedad buscar educación fuera de él. Esforzarse por ser sabio fuera de la sabiduría, ser sincero mientras se rechaza la verdad, buscar iluminación aparte de la luz y existencia sin la vida, apartarse del manantial de aguas vivas y cavar cisternas rotas que no retienen el agua. Todavía mantiene la invitación: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior brotarán ríos de agua viva. El agua que yo le daré será en él una fuente que salte para vida eterna.